Ella es de nacionalidad argentina, de este hermano país del sur. Es directora de la Escuela Técnica Río Negro. Es también vicedirectora de la Escuela Secundaria número 94 del Bolso en Argentina. Es profesora en Ciencias Económicas, Filosofía y Ciencias de Educación con orientación en Pastoral Juvenil. También es catequista diocesana de la Diócesis de Quilmes. Es también coach ontológico profesional, personal y organizacional. Asimismo, coach educativo en inteligencia emocional y también mindfulness para líderes. Ella tiene en esta mañana con nosotros el tema herramientas para fortalecer el bienestar docente en la institución educativa. Le brindamos esos aplausos cariñosos virtuales desde acá, desde nuestro país de Perú, allá Argentina, a nuestra estimada ponente, licenciada Verónica Ampudia. Buenos días, muchísimas gracias por estar acá, Miss. Muchas gracias, Reina, Leo, Dalit, por hacerme la invitación, hacerme llegar. La verdad que es una nueva invitación, una nueva propuesta y siempre es un nuevo desafío. Y gracias a todos por quedarse esta mañana apostando a su crecimiento personal para poder brindar a nuestros estudiantes una calidad educativa diferente y una calidad también de práctica de la educación distinta para ustedes también. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en lo que es el bienestar docente, ¿sí? Si nosotros estamos bien, esto justamente se expande. Por eso es importante, hoy me voy a focalizar justamente en algunos tips como para empezar a tener conciencia. Traigo la palabra que justamente mencionó hace un ratito el padre Pierre. La conciencia es algo importantísimo y lo tomamos como un proceso eh, psicológico, como una función cerebral, pero tiene que ver con algo mucho más importante, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro. Si me permiten, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Vamos a intentar acá. En un segundito. Ahí está. Vamos a presentar. No sé si llegan a ver la presentación. ¿Llegan a ver la presentación Sí en se ve, pantalla completa? sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Eh, lo que fui eligiendo tiene que ver con la búsqueda de un vacío interior. A lo largo de la educación, por lo menos de mi tránsito por la educación, fui encontrando distintas situaciones que eh, preocupaban mi accionar docente porque empecé a ver qué le sucedía a mis estudiantes, ¿no? Por lo menos acá, yo era de Buenos Aires, me mudé a Bolsón hace muchos años y es muy preocupante el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual después me fui especializando. En todos los casos, ya sea por consumo o no consumo, lo que se repetía como un factor denominador común era el vacío. Trabajé con distintas instituciones y una de ellas es Narcóticos Anónimos, que es el programa de 12 pasos, y siempre hablan de este vacío. Si nosotros hacemos referencia a, a nuestro creador, ¿sí? Y nuestra búsqueda siempre de trascender, una búsqueda inacabada de poder sentirnos completos, entendemos que lo único que nos completa es Dios. Cuando se trabaja fuera de las creencias religiosas, el vacío sigue estando. Y una organización que es no confesional, como Narcóticos Anónimos, trabaja la búsqueda de un ser superior, la rendición, el aceptar que ya no se puede seguir adelante, y la aceptación de la creencia firme de la existencia de un ser superior que puede aquello que yo no puedo. Desde el cristianismo y fuera del cristianismo, lo único que llena ese vacío
es Dios. Por eso nosotros vamos a ir transitando por este encuentro con distintas cosas que tienen que ver no solamente con la práctica docente, sino con mi persona. Como coach ontológico trabajo sobre el ser, ¿sí? Y el ser tiene muchas dimensiones. Hoy nos vamos a focalizar sobre lo emocional. Cuando hablamos de educación, todos ustedes seguramente habrán leído, estudiado y aprendido que antes la educación se basaba más en conceptos bien concretos y como educadores fuimos mejorando en cuántos contenidos poder dar, en qué estrategias poder abordar para poder llegar a un aprendizaje significativo con nuestros estudiantes, para que el proceso se dé acabadamente. Surgieron las neurociencias, donde nos pudieron explicar justamente cómo trabajar con el proceso cognitivo del estudiante en función de comprender otros aspectos que para nosotros hasta el momento eran desconocidos. Y también dentro de la neurociencia empieza a aparecer el concepto de la emocionalidad. Aparecen las inteligencias múltiples como un concepto nuevo, y la inteligencia emocional sigue estando presente. Pero todavía nos queda afianzar esta inteligencia emocional con el desarrollo de los contenidos y de los saberes que tenemos que lograr que nuestros estudiantes vayan construyendo. Ya Francesco Tonucci, que ya tiene muchos años dentro de educación, hablaba esto de que enseñábamos las partes de una planta con un afiche y la planta estaba afuera. Entonces, como que desprendíamos la educación de lo vivencial, ¿no? A mí me gustó esta frase que comparto acá, que se estudió la química y la composición de una flor, pero se dejó de lado el disfrutar el aroma. Es la vivencia desde lo emocional, porque básicamente somos seres emocionales. No hay manera de no sentir, ¿sí? La forma de educar justamente que fuimos teniendo, no las escuelas confesionales, pero la educación en general, por lo menos en nuestro país, fue vaciándose de alma y metiéndose más en procesos pedagógicos, nuevas estrategias didácticas, en cómo enseñar contenido, desprendiéndolo del ser humano en su integralidad. Nosotros tenemos justamente este gráfico, seguro lo deben haber visto en distintas presentaciones. Básicamente, bueno, nuestro cerebro como en tres grandes elementos, el neocórtex, que tiene el 85% aproximado del peso de nuestro cerebro, que abarca todos los procesos que tienen relación con la razón. Se cree que se desarrolla solo hace 100.000 años. Digo, ¿por qué solo? Porque si nosotros comparamos con las otras dos partes, que es el cerebro límbico, donde se encuentran alojadas nuestras emociones, que es donde vamos a trabajar hoy, esta parte del cerebro límbico, que es más pequeña, tiene un desarrollo mucho mayor en cuanto a tiempo. Hace más de 200.000, de 200 millones de años. Y la parte reptilínea, que es la que más se activa en nosotros permanentemente, que funciona de manera inconsciente, que es la que provoca todas nuestras reacciones, no nuestras respuestas, nuestras reacciones, es que nos ayudó a sobrevivir, ¿sí? Como especie, y es la que encierra o guarda todos nuestros instintos. Esta parte se cree que se empezó a desarrollar hace más de 500 millones de años. ¿Por qué este dato es importante? Porque lo que más años hace que está dentro de nuestra formación física es lo que va a responder más rápido por nosotros, ¿sí? Si nosotros empezamos a tener registro de cuáles son nuestras respuestas y cuáles son nuestras reacciones, vamos a empezar a comprender si está funcionando, si está dominando en ese momento en mí mi cerebro reptiliano, mi límbico o mi razón, ¿sí? Para hacer cualquier tipo de proceso de cambio, las transformaciones, nosotros necesitamos hacerla en pequeños pasos, cortitas.
Si nuestra razón se activa y sabe que estoy cambiando, nuestro reptiliano enciende la alarma y dice, no, acá hay peligro. Hay un cambio profundo y me siento en riesgo. Entonces, o ataco o corro. Por lo tanto, respondemos mal, nos ponemos de mal humor, hay reacciones que son fuertes. Si queremos hacer un cambio, digo porque no solamente tiene que ver en lo personal con cada uno de nosotros, sino con nuestro estudiante, con el papá que viene, con un compañero de trabajo al que yo le tengo que hacer una devolución y explicarle que es necesario un cambio, ¿sí? Si yo quiero que el cerebro reptiliano permanezca tranquilo, los cambios son paulatinos y de a poco, para que la alarma no se encienda y no se sienta en riesgo y pueda actuar desde la emocionalidad y de la razón de la mano, pero que el cerebro reptiliano permanezca más tranquilo, que no se sienta en riesgo. ¿Por qué elegí esta imagen? Una imagen bastante fuerte. Para mí es como un gran desierto, ¿sí? Cuando hablamos de educación, hacemos referencia a esto que decía recién, ¿no? Muchos contenidos, muchos conceptos, especialidades, especializaciones, carreras posteriores que nos lleven al mundo laboral, y que eso está genial, pero que no podemos desprenderlo de que somos seres humanos que sienten, porque si no, nos fragmentamos, ¿sí? Esto es como poder o querer hablar de educación, ¿sí? Sin una espiritualidad, ¿sí? Desdoblar al ser humano de una cuestión práctica, pero sin espiritualidad. Es lo mismo. Nosotros somos seres que no se pueden desdoblar, si no entramos en crisis, ¿sí? Porque hay una ruptura. Para esto me gustaría leerles un cuento, bueno, más que leerles, compartirles un cuento, que es de Jorge Bucay, que tiene que ver con las creencias. Jorge Bucay relata que cuando era pequeño le encantaban los circos, le fascinaban los circos, y que lo que más le gustaban de los circos eran los animales. Cuando yo era chiquita había muchos animales en los circos, los llevaban en jaulas. Al día de hoy eso ya no es así, porque justamente por los derechos de los animales. Sin embargo, eh, lo que él observaba era que antes y después de cada acto, a este gran y majestuoso animal, con una fuerza inconmensurable, lo ataban a una pequeña estaca. Y el elefante permanecía ahí atado a esa pequeña estaca. Un elefante capaz de sacar de raíz un árbol, permanecía quieto atado a una estaca. Entonces, Jorge le pregunta a sus familiares, a los más grandes, los más sabios, ¿por qué el elefante estaba atado a la estaca? Le comentan que creían que estaba atado porque estaba maestrado. Y en su razonamiento de pequeño dice, pero si está maestrado, ¿por qué necesitan atarlo a una estaca? Entonces siguió cuestionando y preguntando hasta que una persona más sabia del circo le dijo, el elefante está atado a esa estaca porque desde muy pequeño se ató a una estaca. Entonces, cuando era chico, intentó una y otra vez desatarse y no pudo. Siguió intentándolo una y otra vez y no pudo. Hasta que un triste día el elefante aceptó que no podía. Nosotros, cuando creemos que no podemos, nos atamos a esa pequeña estaca y nos resignamos a no seguir intentándolo. Esto como reflexión, yo después les comparto el cuento entero para que lo tengan y lo lean y lo mediten. Nos sirve para empezar a encontrar esas pequeñas estacas a las que estamos atados, a las que están atados nuestros estudiantes, a las que están atados nuestros compañeros. Descubrirlas sirve para empezar a trabajar sobre qué creencia nueva nos puede servir para empezar a habilitar toda esta capacidad grandiosa que nos dio Dios. Somos como terribles elefantes atados a una estaca de no puedo. Y Dios nos soñó mucho más que eso.
empezar a descubrir estas creencias va de la mano con los valores. Tenemos creencias limitantes, que son estas creencias que nos atan. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿A vos te parece? Si vos no podés, no te da, ¿sí? Las creencias normalmente también están atadas a palabras que nos marcaron, porque la palabra crea realidades. Cuando uno es pequeño, uno escucha habitualmente una palabra que se repite en casa y la va forjando dentro nuestro. Por eso a veces es complejo, no difícil, encontrar esas palabras. En prácticas con varios docentes y con la escuela de adultos también y en distintos grupos humanos de adultos, he trabajado el tema de cuáles eran las palabras que los habían marcado de pequeños para poder después reforzar con una palabra positiva. Y las palabras que se repiten son inservible, inútil, maricón, basura. Es decir, son palabras muy fuertes que si nosotros las trabajamos, podemos transformar esa creencia limitante en una creencia potenciadora y maximizar todo nuestro potencial para bienestar nuestro y para bienestar de todos los que nos rodean, ¿sí? Cuando estamos en nuestra vida diaria, lo que vemos del otro y lo que los otros ven de mí es el comportamiento, la actitud, ¿sí? Poder ver la actitud del otro me sirve, en todo caso, para saber cómo vino hoy. Viene un padre, por ejemplo, con cara de enojado. Esto a mí me puede predisponer de dos maneras. O me defiendo, porque siento, ahí aparece el rectilíneo, siento que estoy en riesgo, o comprendo que el comportamiento se debe a una emoción que está dentro, no trabajada, y a un pensamiento que despertó la emoción. Entonces tengo que saber qué emoción yo tengo que poder contagiar para poder liberar ese pensamiento y podamos tener un espacio de diálogo. Lo mismo con un compañero y lo mismo conmigo. Si yo tengo que ir a trabajar y estoy nervioso, mi compañero también puede darse cuenta y en vez de decir, llegaste tarde, teníamos que entrar a horario, vos sabés que tenías que traer este material, no lo trajiste, en vez de eso decir, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Entonces le doy lugar a otra, no sabes lo que me pasó, y comparte. La emoción se distiende, se cambia. Ahora vamos a ver cuáles son las emociones que podemos trabajar. Y al distender, provoco otro clima emocional en donde hay un lugar de encuentro y no de enfrentamiento. La emoción surge de este pensamiento, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo surge y qué es? La emoción es algo que surge, ¿sí? Susana Bloch acá nos regala una frase eh, de mejorar la conciencia, cuál es el beneficio que tiene. La emoción surge, viene de movimiento, no lo puedo impedir, ¿sí? Brota, sale. ¿Sale por qué? Porque es la reacción a algo que viene de afuera o a un pensamiento mío. Por ejemplo, puedo recordar a mi papá y lo recuerdo con ternura y con felicidad. Entonces digo, ay, qué lindo, me acuerdo cuando hacíamos esto. Y aparece el amor, la ternura, la paciencia, ¿sí? Es un pensamiento, es un recuerdo, volver a pasar por el corazón. También puedo recordar algo que no es agradable. Llego a la escuela, me dice la directora, póngale que estoy como profe. Te espera el papá de Juanita porque no lo vi muy bien, está bastante enojado. Y veo y sí está tenso, los músculos tensos del cuello, los hombros, el ceño fruncido. Y yo o respiro, me relajo para que él copie también esa emocionalidad física, o me pongo enojada, con lo cual somos dos perros ladrándonos, ¿sí? Esto se contagia a través de las neuronas espejo, ¿sí? Por eso es importante entender cómo funciona la emocionalidad, para poder vivirlas sanamente, trabajarlas y encontrar qué emoción necesito en el momento adecuado. Hay veces que necesito el enojo para poder poner un límite de manera educada y respetuosa,
Hay veces que necesito bajar mi enojo para poder llegar al encuentro con el otro. Pero la emoción no se evita, siempre surge un elemento externo o un elemento interno, pero tengo que identificar qué es lo que me está enojando. Por ejemplo, si fuera enojo, la emoción que surge. No hay manera de no sentir, les dije al principio. Siempre estamos en emoción. Entonces, son subjetivas porque son personales, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, cambié de cargo, ¿sí? Justamente ayer cambié de cargo. Dejé la dirección de la escuela donde estaba, que era el 73, y pasé a la dirección del CEM 94. Yo puedo decir, la verdad que me entristece, ¿sí? Porque estaba encariñada con la escuela, y otro me puede decir, ah, pero eso es poco importante, no le vas a dar tanta importancia a eso que realmente es tonto, ¿sí? Y supongamos que encima yo lloro, ¿cómo vas a llorar por algo así? ¿Sí? La emoción no se puede juzgar, no puedo juzgar cómo se siente el otro. Son subjetivas porque son personales, porque tienen que ver con toda una trama de pensamiento que el otro desconoce. Entonces hay que validar la emoción ajena. Si mi compañero tiene ganas de llorar, decirle, bueno, está bien que llores, date tu tiempo, ¿querés que conversemos? Entonces, valido que está bien que sienta lo que siente. En todo caso, podemos gestionar eso que siente para poder acompañarlo, ¿sí? Pero nunca decirle está mal lo que sentís o hacerle sentir que está mal lo que siente, ¿sí? Lo mismo a un estudiante. Y no sentir nunca culpa por lo que sentimos, ¿sí? Porque también somos humanos nosotros, ¿sí? No somos perfectos, solo hay uno perfecto. Eh, Son conversaciones internas, ¿por qué? Porque muchas veces, a ver, la emoción no, cuando digo se dispara por algo externo, sí, puede aparecer un perro y me da miedo, pero ¿por qué? Porque hay un pensamiento que también la desprende. Es la interpretación que yo hago de los hechos. Yo veo el perro y puedo pensar, un perro igual me muerde, igual me duele, ¿sí? Entonces, es lo que interpreto de lo que sucede afuera lo que hace que yo desprenda la emoción, ¿sí? La emoción se separa de lo que es el estado emocional porque la emoción es corta en tiempo, son segundos. Lo que interpreta mi organismo y transforma en mi cuerpo es el sentimiento. Y a eso le doy nombre. Estoy triste, estoy contenta, estoy enamorada, ¿sí? Cuando yo me aferro a esa emoción, esto se transforma en un estado emocional, ¿sí? Y lo puedo extender en el tiempo. Yo puedo extender la sensación de paz interior, o puedo extender una tristeza y caer en depresión, ¿sí? Entonces, vivir sanamente la emoción el tiempo que sea necesario sin extenderlo y transportarlo a un estado emocional, ¿sí? No las elegimos, pero sí podemos elegir posteriormente, cuando somos conscientes de qué emoción tenemos, si queremos soltarla, ¿sí? Porque es una emoción poco agradable, o queremos extenderla, estoy feliz, por ejemplo. Y alteran nuestro pensamiento porque funcionan como lentes de color. Un compañero y yo entramos a la misma habitación. Por ejemplo, ayer fuimos a ver con un compañero de trabajo el edificio de la escuela que está en obras, ¿sí? Eh, yo puedo ir con lentes negros. Mi compañero sin lentes o con lentes transparentes, ¿sí? Cuando entro con lentes negros voy a decir, qué oscuro que está esto. Mira el color que tiene, está asqueroso, es horrible. Aparte, ¿cuándo van a terminar? Así no vamos a arrancar nunca. Y así empiezo, ¿sí? Mi compañero, con lentes de cristal transparente, va a decir, yo lo veo re luminoso. A mí me parece que las paredes están de un lindo color. Aparte,
Esto, a ver, esto es obviamente basura de obra, se barre y queda bárbaro. Se le pasa el trapo de piso, se higieniza y va a quedar espectacular, ¿sí? La emoción funciona de la misma manera. De acuerdo al estado emocional que tengo en ese momento, todos los pensamientos y las acciones que yo haga van a estar teñidas de ese color. Por eso es importante registrar qué emoción tengo en el momento, porque las cosas no son como las siento, las cosas son, y yo las interpreto como las siento. Si quiero lograr una realidad un poco más objetiva y charlar con otro, no puedo hablar sobre lo que sucede, sino sobre cómo siento lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, la vez pasada leí una frase que estaba muy buena que decía, el 90% de las discusiones, el 10% de las discusiones son por lo que se dice. El 90% por el tonito con el que se dicen. Y es esto, el tonito con el que se dice algo tiene que ver con la emocionalidad con la que lo digo. Estoy enojada, qué lindo que te queda lo que te pusiste, ¿eh? ¿Sí? O si estoy contenta, qué lindo que te queda lo que te pusiste. Las palabras no cambiaron, pero el tonito hizo la diferencia, ¿sí? Y en torno a eso contamino o libero y limpio una relación con un otro. Y voy muy rápido, me frenan. Estoy tratando de cuidar los tiempos, ¿sí? Yo elegí esta imagen porque justamente Susana Bloch, que es una neurofisióloga que se especializó mucho en el tratamiento de las emociones, eh, trabaja con eh, la primera emoción escrita que aparece en la historia, y es la risa de Sara, ¿sí? De todos los escritos que hay históricos, el único o el registro más antiguo, ¿sí? De una emoción escrita es de cuando Sara recibe de labios del ángel que va a ser mamá pese a su edad, ¿sí? Como una emoción que sale de las entrañas, una felicidad tan inmensa, tan inmedible, no una sonrisa de compromiso, una sonrisa social, sino una inmensa felicidad que se traduce físicamente en la risa, ¿sí? Esa es la primera vez que aparece escrito algo referente a las emociones en textos antiguos. Eh, si nos basamos en los estudios de distintos autores, vamos a encontrar que podemos llegar a hablar de emociones básicas, pero el término más común por ahí sería emociones que tengan que ver con comunes denominadores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada cultura, los sentires se les asigna un nombre diferente. No recuerdo bien el nombre, pero hay, creo que es en Francia, que la sensación de querer romper algo también tiene nombre y es una emoción. No la incluí porque no lo pude recordar a tiempo, pero incluí otras, ¿sí? Que pueden parecerse a los nombres que nosotros les damos. Por ejemplo, el último que aparece en la lámina, que es el sentimiento profundo de añoranza por un tiempo y un espacio que ya no existen. Nosotros podríamos decirle como, a ver, tristeza, nostalgia, ¿sí? El nombre podría ser más nostalgia, ¿sí? Pero cada lugar, cada cultura construye un nombre y el concepto paralelo de las sensaciones que acompañan ese nombre. Por eso son culturales, ¿sí? Pero las que más nosotros estamos acostumbrados a trabajar como eh, emociones que no resultan agradables, porque no hay emociones malas y buenas, son emociones. Uno no peca por la emoción que surge, en todo caso por lo que hace con esa emoción, ¿sí? Por eso no son malas y buenas, depende de lo que yo haga con ella. Pueden ser agradables o desagradables, y mi accionar sí puedo juzgarlo, la emoción no, ¿sí? Porque puedo transformarla, puedo cambiarla por otra.
No es tan simple, pero lo podemos aprender. La vergüenza, ¿cuándo aparece? Cuando yo siento que alguien hizo algo que me dejó como desnudo frente a todos, ¿sí? Esa es la sensación más fuerte. Quedó mi identidad profunda a la vista de todos, ¿sí? Esa es la sensación de vergüenza. Puede aparecer cuando el maestro me reta adelante de mis compañeros, cuando mi compañero director me llama la atención adelante de todos, ¿sí? Eh, Cuando alguien accedió a una foto mía, me saqué una foto con mi hermana y la verdad es que esa foto me da vergüenza porque no me gusta cómo salí o porque no me gusta que vean mi vida privada, por ejemplo, ¿sí? La vergüenza aparece en distintos aspectos, pero siempre tienen relación con mi identidad más profunda. Yo siento que me dejaron desnuda en el medio de la calle, ¿sí? Como para hacer notorio esto, ¿sí? Me siento juzgado o expuesto. La tristeza se relaciona con la sensación más profunda de haber perdido algo que valoro. Por eso aparece la angustia, pueden estar en distintas partes del cuerpo las sensaciones. Normalmente puede ser dolor en el pecho, algunos lo sienten en la espalda. em, los órganos que más se relacionan son los pulmones. Hay muchas disciplinas que trabajan con qué parte del cuerpo me está diciendo qué cosa. ¿Por qué? Porque las emociones no vienen a maltratarnos. Las emociones vienen a decirnos algo, que tenemos que aprender, algo que tenemos que afrontar, un proceso que está viniendo. Nos vienen a dar un mensaje. En todo caso, a mí me gusta pensarlo así. Nuestro alma, eh, la única manera que tiene de comunicarse con nuestra conciencia es a través de nuestras emociones. Y cuando no le hacemos caso a las emociones, nos enfermamos. Y entonces, a través del cuerpo y de esa parte del cuerpo, me está diciendo el alma, haceme caso. Dios te dice esto. Me gusta pensarlo así. Eh, el miedo. El miedo aparece cuando tengo la sensación de que lo que está frente a mí es mucho más grande que los recursos que tengo para enfrentarlo, ¿sí? Se despliega cuando surge un pensamiento sobre una posible situación que todavía no sucede. Es decir, que todavía no pasó, me asusta, porque creo que no voy a poder sobrellevarlo, ¿sí? Hace más de un año, poco más de un año, yo asumía la dirección de una escuela, lo comenté también en otro encuentro, de una de las capacitaciones de Invent. La escuela estaba en llamas, en todos los aspectos habidos y por haber. Desórdenes administrativos, financieros, pedagógicos, disciplinares, drogas en la escuela, de todo. Era como la papa caliente, que es un término muy argentino, es como algo que nadie quiere agarrar porque te quema las manos, de todo el lugar. Asumo el compromiso de acompañar a la escuela como directora. Estaba aterrada, todo mi cuerpo vibraba, tenía mucho miedo porque eran muchas situaciones que tenía que enfrentar. Lo trabajé mucho con mis compañeros, hermoso grupo de compañeros tuve, eh, y la verdad es que enfrenté el miedo, pero no significa que lo hice sin miedo, ¿sí? Salí adelante haciéndole frente. El miedo no se supera, se enfrenta, ¿sí? El valiente dicen que no es el que no siente miedo, sino que enfrenta el miedo. Es decir, sí, puede pasar esto, pero no estoy sola. Vamos a trabajar de esta manera, de esta manera. La escuela hoy es otra, gracias a todos los que estuvimos en esa escuela acompañando. Hoy me toca acompañar a otra escuela. Acá aparecen, elegí la culpa y el enojo. Elegí las emociones como más fuertes o que pueden modificar demasiado nuestro accionar y en las que tenemos que prestar especial atención para que no nos jueguen en contra.
o para que no dañe nuestro entorno, ¿sí? Nuestro ejercicio como docente, nuestro entorno, pero a nosotros como personas también. La culpa es algo que llevamos muy fuertemente, siempre, pero tiene estos dos sentidos. Una es la culpa porque realmente hago un perjuicio en el otro, ¿sí? Me equivoco por error o por intención, ¿sí? Que ahí tendremos que trabajarlo desde la espiritualidad también, el tema de el arrepentimiento y la disculpa genuina. Pero también está la culpa que tiene que ver con una creencia interna, que es un poco más difícil de encontrar. Ahí vuelven las creencias. ¿Cómo fui criado? ¿En qué contexto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no sea ofensivo para nadie. Supongamos que en mi casa siempre creyeron que hacer cosas artesanales, las artesanías, era de hippie, ¿sí? Que era poco serio, ¿sí? Supongamos que yo crecí en una casa en donde eran arquitectos, ingenieros, abogados, carreras muy formales, y yo estoy sintiendo la necesidad de estudiar arte, y no lo avalan, no lo apoyan, pero yo tengo la necesidad de estudiar arte, entonces estudio arte y encima me dedico a tener un puesto en la feria artesanal con las cosas que hago. Y soy feliz haciendo lo que hago, pero algo adentro mío no me deja tranquilo. Y es la culpa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que aprendí que era incorrecto. Esto es la creencia. Si yo lo puedo charlar, por ejemplo, si yo puedo encontrar cuál era la creencia, ¿sí? Y trabajar esa culpa y charlar esto con alguien de mi confianza, puedo sanar y darme cuenta que en todo caso esto del arte, en este caso por el ejemplo, eh, no era algo malo, era una creencia que en ese momento le sirvió a mi familia para valorar las profesiones que ellos ejercían, pero que es una creencia que sirvió para ese momento y para esas personas. No es algo que hoy me sirva a mí. Y perdonarme y perdonar. Cuando se trata de la culpa en referencia al daño hacia otro, bueno, si tiene que ver con una cuestión penal, será la justicia por un lado y lo personal por el otro. Si no tiene que ver con algo penal, y esperemos, se trata de un error, de algo sin intención, el arrepentimiento, la búsqueda del perdón, el sacramento de la reconciliación. Pero aún, a pesar de todo eso, yo puedo sentir, por más que la otra persona me dijo, te perdono, por más que en el sacramento de la reconciliación me dieron el perdón de Dios, yo puedo sentir y seguir contándolo una y otra vez y sentir mucha tristeza por eso. No digo que hay que saltar de alegría, pero hay que tener en cuenta que cuando esto sucede es porque no me perdoné. Y eso pesa. Poder perdonarme ayuda a que todo fluya con más felicidad. El enojo, casi me paso. El enojo está puesto como la energía, ¿sí? La energía de la realización. Y cuando la realización no sucede, la realización personal, la realización de un objetivo, lo que yo quería hacer, ¿sí? Aparece la frustración. Y toda esa energía está como condensada, presionada, es lo que provoca las reacciones. Y ahí aparece nuestro reptilíneo a full. Se siente atacado y reacciona de una manera no saludable, ni para mí ni para los que están alrededor mío, ¿sí? Eh, Esta sobrecarga de energía aparece como rojo, las llamas, siempre es fuego, ¿no? Como una energía intensa. Antes de esa la pausa no significa que haya recreo, ¿eh? No se me levante nadie. Antes de esto, quiero tocar el tema del dolor, cortito. El dolor dura segundos, también es una emoción. Me puedo sentir lastimado, me puedo sentir triste, porque las emociones siempre vienen en racimos, no viene de a una individual.
pero todas las que vienen en ese racimo se relacionan. El dolor es sano sentirlo, el ratito que dura. Lo que persiste es el sufrimiento. El sufrimiento es responsabilidad nuestra, el dolor no. El dolor, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, aparece. Si yo me permito vivirlo, transitarlo, el dolor va sanando. Después aparecerán otras emociones, la tristeza de la pérdida, pero de una manera saludable que pueda ir sanando. Ahora, si yo empiezo a replantearme un montón de cosas y pasaron 3 años y sigo con la misma sensación, a ello me estoy autoflagelando. Me aferré al sufrimiento, me estoy provocando sufrimiento y eso ya no es saludable. El dolor dura poco tiempo, el sufrimiento es una responsabilidad mía, ¿sí? Justo ayer estaba conversando con una compañera que había sido compañera mía en otra escuela, que se dedica a la limpieza de la escuela. Su pareja hace poco tiempo tomó la terrible decisión de partir antes que Dios lo llame. Entonces conversábamos acerca de justamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento. Entonces ella me comentaba, lo entiendo, me duele mucho lo que sucedió, me comentaba el proceso general, pero sé que tenemos que salir adelante porque incluso él no pudo seguir. Pero nosotras, si bien lo amamos y lo extrañamos y siempre vamos a estar orando por él, nosotras tenemos que salir adelante aunque duela. No se aferró al sufrimiento, tiene dolor, pero sigue haciendo cosas para que tanto ella como su hija puedan sanar este dolor sin transformarlo en sufrimiento. Parece difícil. Vamos a hacer un pequeño ejercicio cortito, porque no nos queda mucho tiempo y me interesa en estos pocos minutos que me quedan darles algo más. Si ustedes con 2 dedos, que no sean el pulgar, ¿sí?, se animan, vamos a hacer una muy pequeña práctica que les va a servir a ustedes cuando están saturados, con muchas emociones, con muchas cosas, que no puede parar la cabeza porque tienen un montón de pensamientos que no los dejan tranquilos. Donde estén, yo los invito a dejar lo que están haciendo. Si están sentados, sentados, ¿sí? Si están parados, busquen una posición cómoda, ¿sí? Voy a hablar muy poco. Con los 2 dedos que elijan, el índice y el anular son los más indicados. En la muñeca, ¿sí?, cerca de, ubiquen la vena, presionan un poquito, ¿sí?, se quedan sentados y mientras presionan buscan su pulso, ¿sí? Apretan un poquito para empezar a escuchar, a sentir los latidos. Y ahora solo. Van respirando muy suavemente y se concentran en sentir el pulso. No lo cuenten, no estamos contando pulsaciones. Solo respiren profundo, exhalen, enderecen la columna hacia arriba, como si de la cabeza hubiera una soguita de arriba del pelo que nos tirara hacia el cielo, y concéntrense en sentir las pulsaciones. Si aparecen pensamientos, los dejo ir como si fueran nubes. Solo me concentro en respirar y sentir las pulsaciones. Las pulsaciones marcan el ritmo de mi corazón, cómo estoy palpitando.
conecté, de la conexión con mi corazón. Puedo sacar los dedos de ahí, estirar los brazos, abrirlos como alas hacia atrás, la cabeza también. Sacudir los brazos, mover un poquito la cabeza hacia adelante, de un hombro al otro, no hacia atrás, solo por delante, y registrar la espalda, moverla un poquito. Y con esto, en el estado que estemos, en el lugar que estemos, con la presión que pudo haber habido, lo que hice fue limpiar mi cabeza, despejar mi pecho y estar predispuesto a seguir en el ámbito que esté, ¿sí? ¿Qué hice? Bajé conciencia, toqué mi cuerpo, registré mi corazón, mi cabeza, la conecté con mi cuerpo y con la emoción. No me puse a pensar a ver cuántos latidos por minuto tengo, a ver si estoy agitada. Si están agitados, en el momento que se sientan solo a eso y no a pensar, sino a respirar y a sentir los latidos se calman. ¿Cuál es la relación? Vamos a... Susana Bloch desarrolla este sistema, que es el Alban Moving, que relaciona el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio y las posturas físicas corporales, el registro de los músculos, ¿sí? Este es básico, pero el libro está muy bueno si lo pueden llegar a conseguir. Yo en el paper que pasé y que compartí para que tengan ustedes en el apunte, está la bibliografía que pueden recurrir, están muy buenas las dos. Cité a Chris Schrander, que trabaja con ciencia plena, mindfulness, inteligencia emocional, y a Susana Bloch, justamente que trabaja también toda la parte de neurofisiología. ¿Por qué es importante? Conociendo estos parámetros, yo lo que puedo hacer es cambiar de emocionalidad. ¿Estoy nervioso? Entonces, puedo, por ejemplo, en la función de la tristeza, vamos a tomar la emoción de la tristeza. Mi respiración es inspiraciones cortas. Cuando lloramos, esa es la respiración que tenemos. En la alegría, el parámetro es justamente opuesto. Ja, ja, aire y hago ja, ja, ja. Esas son dos parámetros opuestos. En la tranquilidad y la ternura es conocer estas respiraciones. ¿Para qué me sirven? Vieron que cuando uno está nervioso, respira, parece que, ¿cómo respirar si estoy respirando? Tranquilizar la respiración le dice a mi cerebro, está todo en orden. El reptiliano, tranqui. Y entonces el cerebro despide la emocionalidad de la tranquilidad. Con una respiración no basta. Puedo hacer 7, 8, las que necesite, profundas, para equilibrar mi respiración y mis latidos. Por eso es importante entender en mi cuerpo cómo funcionan. Inevitablemente, si respiro profundo y tranquilo 7, 8 veces, en el octavo, si estoy concentrado solo en la respiración, toda la emocionalidad se tranquiliza porque oxigeno mi cerebro, ¿sí? No es una cuestión de cuento de hadas, es ciencia. Elsa Punset estudió también cómo contagiamos las emociones. Quiere decir que si yo puedo pasar a una emocionalidad más tranquila y entrar con alegría o con paz a un aula o a la escuela, contagio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano aprende a través de las neuronas espejo. El bebé cuando sonríe no le causa gracia lo que hago, ni bien empieza a sonreír. Le dicen sonrisa social, sí, copia todo nuestra gestualidad y la relaciona con una situación X. Por eso aprendemos.
Si yo, estudiante, veo todo el tiempo que mi profe entra con una sonrisa, entonces me predispongo bien. Si mi profe siempre entra apurada, está preocupada, entra con el ceño fruncido por más que intenta estar bien, yo me altero, me tenso, ¿sí? Lo mismo pasa en familia, ¿sí? Entonces, sabiendo que las emociones se contagian, una de las emociones más lindas y que tiene que ver con este vacío interior en búsqueda de ese Dios que nos dio el aliento de vida, eh, me encanta ver la emoción que tiene que ver con el entusiasmo. Fíjense, vamos a ver acá, voy a sacar esto. ¿Qué significa el entusiasmo? Ese soplo interior de Dios. Cuando estoy contento, estoy completo, ¿sí? Es el soplo interior de Dios que está en mí, que lo siento, porque estar está siempre. El tema es cuando yo me niego a sentirlo. Cuando estoy entusiasmado, esa es la emoción más linda que se puede contagiar. Que viene, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a abrir las carpetas, hay un montón de cosas para aprender. ¿Cómo está fulanito? ¿Cómo fue tu semana? ¿Quién me cuenta algo lindo? Entonces levantan la mano. Simple, no hay que vestirse de payaso, ¿sí? Pero hay que vibrar la energía del entusiasmo. No hay que hacer de cuenta que, porque como seres, como un ente, ¿sí? Como seres integrales, el cuerpo, la emocionalidad y el lenguaje tienen que estar en coherencia. Si no, comunico lo opuesto. Ay, estoy contenta de estar acá con ustedes, no saben la alegría que tengo. Dije todo lo opuesto, ¿sí? No sirve simular, porque mi cuerpo dice otra cosa, ¿sí? O sea, no me está respondiendo ahí está. Una práctica, así completo con el horario que me asignaron, una práctica que se llama Step Out o barrida emocional, que podemos hacer en cualquier lugar, porque podemos ir al baño, podemos corrernos un ratito donde estamos. Lo podemos hacer parados, lo que pasa es que si yo me paro, me parece que pierdo el fondo. A ver. No, está bien. Si me paro, trato de estar lo más derecha posible con los pies, bien, bien pisando sobre la tierra, como dicen, con la espalda lo más derecha posible y acá me agacho un cachito a ver si me ven mejor. Siento como si de acá me colgara un hilito y me estirara hacia arriba, ¿sí? Lo más saludablemente posible, no me estiro todo, ¿sí? Las manos entrecruzadas adelante. Primero enseño el movimiento y después digo cómo se hace, ¿sí? A la vez que yo inspiro, ¿sí? Voy a elevar mis brazos, inspiro suave, ¿sí? Retengo el aire, no hasta quedar azul, ¿sí? Y después expulso el aire, ¿sí? La mirada puede estar perdida en el horizonte, puedo tener los ojos cerrados, ¿sí? Pero sin estar distraída mirando lo que hay alrededor mío, ¿sí? Yo ahora me voy a sentar y les voy a proponer que donde ustedes estén, lo hagan. Voy a apagar la cámara para que no se distraigan con con la vista. A ver, vamos a apagar mi cámara. Y les propongo que se paren o se sienten donde estén y vamos a inspirar juntos 7 veces en total. Yo los guío. Vamos a entrecruzar las manos adelante. Vamos a inspirar suavemente. Vamos a sentir cómo ingresa el aire por dentro nuestro. Retenemos los brazos atrás. Hacemos que ese aire circule por nuestro ser. Y de a poquito vamos expulsando el aire
volviendo los brazos a la altura de los hombros. Repetimos la segunda inspiración. Solo me concentro en cómo ingresa el aire. Retenemos e imaginamos que ese aire, ese soplo divino, inunda todo mi ser. Exhalo, sacando todo el aire que estaba sucio dentro mío, invadido de pensamientos que no me ayudan. Vuelvo a inspirar por tercera vez un aire nuevo. El espíritu me inunda. Retengo, dejo que me renueve todo mi ser. Exhalo todo aquello que ya no quiero tener dentro mío. Me perdono. Vuelvo a inspirar por cuarta vez, sintiendo cómo la frescura divina llega hasta cada extremo de mi ser. Retengo. Si aparecen otros pensamientos, no me enojo, solo vuelvo al ejercicio. Exhalo. Hago por quinta vez, inspiro. Retengo un cachito el aire. Exhalo. Si aparecen pensamientos, solo se van como nubes. Inspiro sexta vez. Retengo. Exhalo. Una vez más, inspiro aire nuevo para darme energía y volver con todas las ganas. Retengo. Exhalo. Y si estoy parada o sentado, una vez que hice el ejercicio, sacudo las piernas, sacudo los brazos, muevo los hombros, muevo un poco la cabeza. Esto lo van a hacer más tranquilitos. Un poco la cabeza. Las manos las voy moviendo, todos los dedos, para ser consciente de cada músculo, sentirlos bien. Después me doy unos masajitos en el cuero cabelludo para registrar de manera consciente el cuerpo y cómo queda. También los músculos de la cara, que son los músculos que más se mueven, ¿sí? Le damos un poco de descanso, que son los que más se estiran cuando sonrío, se juntan cuando me enojo, lloro, ¿sí? O cuando no entiendo que frunzo el ceño, ¿sí? Unos golpecitos amorosos, ¿sí? Y estoy lista para continuar. Todo esto se llama Step Out. Es una técnica que se utiliza justamente para lo que se llama barrido emocional. Entro en crisis, estoy nervioso, lo que fuera que me está sucediendo, limpio, para recibir una nueva emocionalidad. Y ahí elijo qué emoción necesito sentir utilizando un pensamiento que la dispare o haciendo algo que la dispare, algo que me tranquilice, que me dé felicidad. Genero la respiración adecuada, tranquila. Esta técnica se utiliza con Susana Bloch porque les di los ritmos. Ella lo hace como técnica, entonces ayuda a una persona a respirar de esa manera, por ejemplo, llanto, una persona que no puede llorar. Hace la respiración durante tantos minutos hasta que la persona se larga a llorar, vive la tristeza, saca lo que necesita y luego sana, ¿sí? Por eso esas técnicas están buenas utilizarlas, pero siempre acompañados. Sirve saber qué respiración necesito para poder volver a una emocionalidad que me ayude en ese momento. Como docentes, no tenemos que olvidarnos que somos seres humanos primero.
Y esa emocionalidad es la que me va a ayudar en mi vida personal, en generar el clima educativo que necesito en la institución y en elegir qué clima emocional necesito en el aula para que mis estudiantes con alegría quieran aprender. No sé si alguien tiene preguntas. Estimada licenciada Verónica Ampudia, claro que sí, hay preguntas en el chat que los docentes nos están dejando. ¿Me permite leerle alguna de ellas? ¿Sí? Sí. Preguntan, ¿qué competencias desarrollan el bienestar de un docente? Em, ¿Qué competencias desarrollan? A ver, ¿a qué se refiere cuando habla de qué competencias necesitan para desarrollarlo? ¿Me especifican un poquito más la pregunta? A ver, la profesora Mary Marina, si puede especificar un poco más esta pregunta. Mientras tanto, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar el ambiente del centro escolar para evitar el abandono del profesor? Cuando nosotros trabajamos con otros docentes y lo que notamos es que justamente el docente deja de tener el amor por lo que está haciendo, pero en definitiva es una pérdida de valor por lo que hace, em, que no tiene la culpa tampoco, lo que tenemos que empezar a trabajar con este docente es el reconocimiento de lo que sí hace bien, empezar a trabajar desde ahí para que justamente se sienta valioso, sienta que vale la pena lo que está haciendo y proponerle, acompañarlo en propuestas nuevas. Por ejemplo, me encantó lo que hiciste en tal año, ¿por qué no trabajamos juntos en esto? Nos pasó con una profe justamente que estaba en esta situación. Como directora lo que le propuse es, hagamos una clase juntas. ¿Qué te parece? Nos divertimos, los chicos se ríen también, la pasamos bien, pero los chicos aprenden desde otro lugar y vamos trabajando juntos. La docente dejó de sentirse observada, dejó de sentir que ya no valía la pena lo que estaba haciendo y empezó a implementar dinámicas nuevas. No desde tomar, leer un libro, sino qué necesitas, cómo necesitas que te acompañe, de qué manera puedo trabajar con vos para que disfrutemos juntas la labor docente. No tirar en el otro la responsabilidad solamente. Vos tenés que sentirte distinta, sino vamos a trabajar juntos para que vos y yo disfrutemos lo que hacemos y que los chicos también disfruten y generemos un nuevo clima. Porque si le hago sentir la culpa de que él está abandonado, puede sentirse más acusado todavía, más en riesgo y sentir que no vale la pena porque es un inútil. Así son las palabras que pesan dentro, ¿no? Eh, por lo tanto, lo que propongo es esto, acompañarlo desde ahí. Vamos a trabajar juntos. Me parece que hay muchas cosas que vos podés dar y que por ahí las estás perdiendo de vista. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional en los estudiantes con problemas de padres separados, de padres divorciados, quizás familias disfuncionales, ¿no? Van a aparecer muchas emociones. Hay distintas técnicas que pueden implementar en el aula, por ejemplo, con caritas, caritas que representen distintas emociones y para trabajarlo en general pueden decir, bueno, cada uno en su cuaderno, hoy vamos a poner como si fuera un calendario, elegimos la carita, pintar en el cuaderno para que no esté expuesto adelante de todos porque pueden sentir vergüenza de que todos vean cómo llegaron hoy. Entonces podemos decir, bueno, cada uno pinte hoy con qué carita llegó hoy. Entonces empezamos a trabajar qué carita y qué emoción es. Y poder explicarle, bueno, ¿y qué es la tristeza? Supongamos que alguno llega triste. Y la tristeza es, y van a saltar un montón de cosas. ¿Y dónde las sienten? ¿Y cuándo aparecen? ¿Y qué hacemos cuando estamos tristes? Entonces habilitamos el espacio para que vean qué importante es charlar lo que les pasa y que además a todos nos pasa en algún momento. Yo hoy, por ejemplo, me levanté un poco triste. Entonces habilitamos el espacio y legitimamos que no hay emociones malas, que no hay emociones negativas, que en todo caso pueden ser menos agradables o desagradables. Una maestra me acuerdo que trabajó una vez unos muñequitos hechos con corcho y con lana,
se los enseñó a hacer a los chicos, se los regaló y les dijo que se llamaban quitapenas. Mi hijo volvió a casa con el quitapenas. El quitapenas era un amiguito, un muñequito al que ellos le iban a contar sus tristezas antes de ir a dormir, que le acariciaban la pancita y lo guardaban abajo de la almohada. Hablando de una escuela no confesional, porque acá en Bolsón no hay. Pero tienen dinámicas para trabajar la inteligencia emocional, hay montones y todas tienen que ver con un dibujo, un muñeco, un escrito que haga referencia a con qué emoción llegan. Si obviamente ya hay algo más delicado que trabajar, el docente se acercará con este niño o esta niña a otro espacio. Pero este es un buen disparador. Y ahí después son un montón de cortos que si quieren después se los puedo ir acercando a Leo para que se los comparta, como para empezar a habilitar qué son las emociones, cómo se llaman, dónde las siento en el cuerpo. Y hacer estos pequeños ejercicios de respiración. Bueno, están todos alborotados, la clase está hecha un lío. Bueno, a ver, nos vamos a hacer un ejercicio, pero me tienen que ayudar. Entonces ahí nos sentamos todos, hacemos 3, 4, 5 respiraciones. Bueno, ahora arrancamos de vuelta. Entonces es como que cambiamos el clima. Siguiente pregunta, licenciada Verónica. Sabemos que dentro de cada una de las instituciones educativas hay diferentes puntos de vista de los colegas, diferentes formas de pensar, actitudes, entre otros, ¿no? ¿Cómo se puede promover un clima institucional sabiendo que hay todos estos aspectos? En primer lugar, hay algo que es importantísimo, que es el ego. Siempre aparece esto de quién tiene la razón. Si nosotros empezamos a fomentar juegos cooperativos dentro de las instituciones con nuestros adultos, vamos a empezar a despertar la empatía, la solidaridad y de saber que ninguno tiene la razón, que cada uno da su punto de vista. Entonces hay un ejercicio simple que es parar a alguien en el centro, por ejemplo, y pedirle a alguien que está en la esquina, uno en cada punta, ¿no? Y alguien en el centro. El que está atrás tiene que describirme. Entonces va a decir, Verónica tiene, yo por ejemplo a propósito ese día me voy a llevar un solo aro, me saco uno. Entonces el que está allá me va a decir, Verónica hoy vino sin aros, tiene puesta tal ropa, es solamente una espalda y tiene pelo. Tiene que describir solo lo que ve de ese costado. Del otro lado va a haber a otro que va a decir, Verónica hoy trajo un aro, es una oreja, pelo y tiene una remera. El que está adelante va a decir, no, Verónica tiene una nariz, dos ojos, una boca, tiene un collar puesto, y así cada uno va a dar lo que ve de mí. Entonces, después viene la discusión, ¿quién de los cuatro tiene razón? Porque cada uno dijo lo que veía, ninguno estaba equivocado. Entonces, entender que la realidad no es como la ve otro, sino que es una realidad y que cada uno la vive desde distinta mirada, distinta perspectiva, puede ayudar a que no todos se pongan de acuerdo, pero que haya respeto en las opiniones y en la manera de vivir de cada uno, ¿sí? Tendiendo a eso, que cuando haya diálogos, no haya diálogos en función de los hechos, sino de cómo los hechos hacen sentir a cada uno, ¿sí? Llegaste tarde, ¿viste lo irresponsable que sos? No, llegaste tarde y yo sentí que no íbamos a poder hacer la actividad porque faltabas vos. Entonces, hacerle sentir al otro que era importante que esté en horario, ¿sí? No dejo de decirle llegaste tarde. Sin embargo, busco la forma de no hacer hincapié en la falla, sino en lo que me provoca a mí para darle lugar al otro y decir, sí, perdón, lo que pasa es que justo cuando salí, y abro el diálogo, ¿sí? Muchísimas gracias, estimada licenciada Verónica Ampudia, por estar aquí entre nosotros, por brindarnos el día de hoy tantas orientaciones y sobre todo trabajar estos ejercicios que son tan importantes, darnos esa pausa activa, como dicen, ¿no? Quiero dejar unas breves palabras de nuestra querida directora Medalí Cárdenas